Señor, mientras cierro los ojos esta noche, háblame. Estoy escuchando. Hay una oración que se reza en silencio, justo antes de cerrar los ojos, y quienes la hacen dicen que esa misma noche, algo cambia. No es magia. No es coincidencia. Es una conversación que Dios ha estado esperando tener contigo. Señor Dios, Padre eterno, aquí estoy. No traigo palabras perfectas ni un corazón sin heridas. Traigo lo que soy, cansado, buscando, necesitando escucharte. Esta noche, mientras el mundo calla, habla tú. Abre mis oídos internos. Toca mi espíritu. Que tu voz sea más fuerte que mis miedos, más clara que mis dudas, más dulce que cualquier consuelo humano. Confío en ti. Recíbeme. Amén. Hace siglos, en una aldea pequeña al norte de Galilea, vivía un anciano llamado Simeón. No era profeta reconocido. No tenía túnica de lino ni título en la sinagoga. Era carpintero, como tantos otros. Pero había algo que lo diferenciaba de toda la aldea. Cada noche, antes de dormir, Simeón realizaba una práctica que su madre le había enseñado cuando tenía apenas 7 años. Una práctica tan simple que los maestros de la ley la habrían ignorado. Tan poderosa que, según relatan quienes conocían su historia, fue a través de ella que Simeón recibió la promesa más extraordinaria que un ser humano puede recibir. Lucas capítulo 2 dice algo que la mayoría de los lectores pasa por alto con demasiada rapidez. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Pero ¿cómo llegó esa revelación? ¿En qué momento? ¿De qué forma habló Dios a ese hombre común? La Biblia no lo explica en detalle. Y es exactamente ahí donde comienza la historia más profunda. Existen tradiciones antiguas dentro del judaísmo que hablan de una práctica llamada Hitbonenut, que significa literalmente contemplación profunda. No era oración en voz alta. No era lectura de rollos. Era un estado de quietud interior, generalmente practicado en la transición entre la vigilia y el sueño, donde la mente humana, según los maestros hebreos, se vuelve más receptiva a la voz del Espíritu. Los grandes rabinos de la antigüedad enseñaban que ese momento, cuando los ojos comienzan a cerrarse y el cuerpo se rinde, es cuando el alma habla más directamente con su Creador. ¿Por qué ese momento específico? Porque es el único momento del día en que el ser humano suelta el control. Durante todo el día, nuestra mente está llena de ruido. Preocupaciones, listas de tareas, conversaciones pendientes, heridas sin resolver, proyectos sin terminar. Somos seres que constantemente piensan, calculan, reaccionan. Pero en ese umbral entre la conciencia y el sueño, algo diferente ocurre. Los filtros bajan. La guardia cae. Y es en ese espacio donde muchos, a lo largo de toda la historia bíblica, escucharon a Dios de una manera que no habían podido escuchar durante el día. Piense en Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dios no le habló a Samuel durante las horas activas del día, mientras el sacerdote Elí realizaba sus funciones. Le habló de noche, mientras el niño estaba acostado. 3 veces lo llamó. 3 veces Samuel pensó que era la voz de Elí. Hasta que el anciano sacerdote, con toda su sabiduría, le enseñó algo fundamental. Cuando vuelva a escucharlo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase, esa postura, esa apertura, es exactamente lo que hace la oración que hoy estamos explorando. Pero hay algo más. Algo que la mayoría de los predicadores no menciona, porque resulta incómodo dentro de ciertos marcos teológicos modernos. Los maestros judíos del período del Segundo Templo, que fue el período en que vivió Jesús, creían que la frontera entre el sueño y la vigilia era un espacio sagrado que ellos llamaban Beinas Masot, literalmente entre los soles, ese momento justo antes de que oscurezca completamente. Y enseñaban que en ese espacio, el alma humana realizaba algo que no hacía en ningún otro momento, regresaba parcialmente a su fuente original, a Dios mismo. No es misticismo vacío. Es una comprensión profunda de la naturaleza humana que la neurociencia moderna ha comenzado a confirmar, aunque usando un lenguaje completamente diferente. Los investigadores del sueño llaman a ese estado hipnagogia, el estado de transición entre la vigilia y el sueño. Y han descubierto que en ese estado, el cerebro produce ondas que no produce en ningún otro momento del día. Las barreras entre el pensamiento consciente y el inconsciente se disuelven.
La mente se vuelve extraordinariamente receptiva a imágenes, palabras, impresiones e intuiciones que normalmente no puede procesar. Artistas, inventores y filósofos a lo largo de la historia han reportado sus mayores revelaciones en ese estado. ¿Y si lo que ellos describían en términos científicos es lo mismo que los profetas describían en términos espirituales? ¿Y si ese espacio que Dios creó en el diseño mismo del ser humano es precisamente la ventana que Él usa para hablarnos? Simeón lo sabía. Samuel lo aprendió. Y hay 52.000 personas en el mundo que, al practicar esta oración específica antes de dormir, comenzaron a reportar algo que no pueden explicar con facilidad. Sueños con mensajes claros, palabras que aparecen en su mente al despertar, una paz inexplicable que responde preguntas que habían estado cargando durante meses, incluso años. No es religión de fórmulas. No es superstición. Es la recuperación de una práctica que existió mucho antes de que las iglesias tuvieran edificios, antes de que la fe se organizara en denominaciones y doctrinas. Es volver al fundamento más simple y más radical de la espiritualidad bíblica. Que Dios habla. Y que nosotros podemos escucharlo. Pero para escucharlo, hay que aprender a callar. Y eso, en el mundo moderno, es quizás el acto más revolucionario y más difícil que una persona puede realizar. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que vivimos en una civilización que ha eliminado casi por completo el silencio de la vida humana. Desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche, hay ruido. Pantallas, notificaciones, conversaciones, música, noticias. Y cuando finalmente llega el momento de dormir, muchos se quedan con el teléfono en la mano, consumiendo contenido hasta que el agotamiento los vence. No hay espacio para que Dios hable. No porque Él no quiera, sino porque nosotros no creamos el espacio. La oración que veremos a continuación no es larga. No requiere postura especial ni velas ni rituales externos. Solo requiere una cosa, que en los últimos minutos antes de dormir, usted decida hacer silencio y abrir su corazón con una intención específica. Y esa intención lo cambia todo. Hay una pregunta que muy poca gente se atreve a hacer en voz alta dentro de la iglesia. ¿Por qué Dios le habló tan claramente a los personajes bíblicos y a mí parece que no me habla? Es una pregunta honesta. Y merece una respuesta honesta. La respuesta incómoda es esta: no es que Dios haya cambiado. Es que nosotros cambiamos la forma en que lo buscamos. Los personajes bíblicos que escucharon la voz de Dios no la escucharon porque eran especiales por naturaleza. La escucharon porque practicaban algo que la mayoría de los creyentes modernos ha abandonado casi por completo: la búsqueda deliberada, constante y personal de la presencia de Dios en la quietud. Jacob no escuchó a Dios en el templo. Lo escuchó solo, en el desierto, durmiendo sobre una piedra. Y en ese sueño vio el cielo abierto y escuchó la voz que cambiaría su destino para siempre. Génesis 28. Una de las revelaciones más poderosas de toda la Biblia ocurrió mientras un hombre dormía en el suelo, sin altar, sin sacerdote, sin liturgia. Solo él y el cielo. José, el hijo de Jacob, es quizás el personaje más polémico de toda la narrativa bíblica cuando se trata del tema de los sueños. Porque José no solo soñaba. José interpretaba. Y sus interpretaciones eran tan precisas que lo llevaron de la prisión al palacio en Egipto. Génesis 37 al 41 relata una historia que la teología conservadora muchas veces intenta explicar como algo exclusivo de esa época, algo que ya no aplica. Pero el texto nunca dice eso. El texto simplemente muestra a un hombre que tenía una relación tan íntima con Dios que podía recibir mensajes divinos mientras dormía, y reconocerlos cuando despertaba. Y aquí viene la parte que resulta verdaderamente polémica para algunos sectores del cristianismo moderno. El libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice con una claridad que no admite interpretación vaga: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés relatado en Hechos capítulo 2, cita exactamente ese pasaje y dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Lo que significa que Pedro entendía que esa promesa no era solo para el Antiguo Testamento. Era para el momento presente en que él vivía. Y, por extensión lógica y teológica, para todos los que vendrían después. Pero muchas iglesias modernas enseñan implícitamente, y a veces explícitamente, que los sueños proféticos terminaron con los apóstoles.
Que Dios ya no habla así. Que debemos conformarnos con el texto escrito y nada más. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿O es eso lo que dice una tradición teológica específica que surgió siglos después de que la Biblia fue escrita? Esta distinción importa. Importa profundamente. Porque hay millones de personas en el mundo que han tenido experiencias genuinas con Dios a través de sueños y que, al contarlos en su iglesia, recibieron miradas de desconfianza o fueron advertidos de que ese tipo de experiencias podían ser peligrosas o demoníacas. Y así, la experiencia personal y real de la presencia de Dios fue silenciada por una estructura institucional que, con las mejores intenciones del mundo, terminó cortando el puente entre el creyente y su Creador. La oración que estamos compartiendo hoy existe precisamente como respuesta a eso. No es una oración que reemplaza la Biblia. Es una oración que abre el corazón a la misma fuente de la que surgió la Biblia, el Espíritu de Dios hablando al espíritu humano. Y su estructura es simple. Tiene 3 movimientos. El primero es la rendición. Antes de cerrar los ojos, usted dice conscientemente: Señor, suelto todo lo que cargo. Las preocupaciones del día, las palabras que no pude decir, las heridas que no pude sanar. Las pongo delante de ti y dejo de cargarlas yo. Este acto de rendición no es debilidad. Es el acto espiritual más poderoso que existe, porque va en contra del instinto humano más profundo, que es el control. El segundo movimiento es la expectativa. Usted le dice a Dios, con palabras simples y sinceras: esta noche espero escucharte. No sé cómo vas a hablarme. Puede ser en un sueño, puede ser en una impresión al despertar, puede ser en una paz que no tenga explicación. Pero estoy atento. Estoy disponible. Esta expectativa no es presunción. Es fe. Y la Biblia enseña en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El tercer movimiento es el silencio. Después de las palabras, viene el silencio. No el silencio vacío y ansioso de quien no sabe qué hacer, sino el silencio lleno de presencia de quien sabe que está en compañía de alguien que lo ama. Como un niño que se queda dormido en los brazos de su padre, sin necesitar decir nada más porque la presencia ya lo dice todo. 52.000 personas que han practicado esta oración reportan patrones que se repiten con una consistencia notable. No todos tienen sueños espectaculares. No todos escuchan voces audibles. Pero la gran mayoría describe algo específico, una sensación de haber sido escuchados, de haber hablado con alguien real, de haber recibido una respuesta que no vino de ellos mismos. Y algunos relatan algo más concreto, palabras que aparecen al despertar, con una claridad que no tiene la naturaleza borrosa de los sueños normales. Respuestas a preguntas que no habían formulado conscientemente. Dirección para decisiones que habían estado postergando durante meses. Paz sobre situaciones que parecían no tener solución. ¿Es esto garantía de que le pasará exactamente igual a usted? No. Dios no es una máquina expendedora espiritual. No funciona con fórmulas. No se deja reducir a un protocolo de 3 pasos. Pero sí es un padre. Y los padres responden cuando sus hijos los llaman. Especialmente cuando los llaman de noche, en el silencio, sin pretensiones ni actuaciones, solo con el corazón abierto y el nombre de Dios en los labios. Eso es lo que esta oración propone. No una técnica, una conversación. Y esa conversación puede comenzar esta noche, si usted lo decide. El silencio ya está esperándolo. Dios también. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si quieres seguir creciendo en tu vida espiritual, este canal tiene más historias como esta esperando por ti.